El problema con jurar que te vas a llevar un secreto a la tumba es que cuando llega el momento, cuando de verdad aparece esa posibilidad, te das cuenta de que no es justo, que de ninguna manera es justo. ¿Qué pasa si me matan antes de volver a verte? Me estalla la cabeza. Sabes que no me gusta escribir, me faltan las palabras. Es la tercera vez que empiezo esta carta, mis instrucciones, mi confesión. Si no te digo a ti, si no le digo a alguien, pero sobre todo si no te digo a ti, entonces, ¿qué queda? Eso pensé ayer, ahora, esta noche. No he parado de pensar. Me quedo callado y entonces, ¿qué? Desaparece todo como si nunca nadie. Suena idiota. Porque esa es la idea, que nadie sepa lo que hicimos. Solo que no es justo, porque me desvanezco también y el rastro que queda de mí es una mentira. Eso tuve que ser. Ese que hubiera dado todo en esta vida por no tener que ser. Ese que necesita salir a gritar lo que pasó. Así parte el libro. Profanaciones de Valeria Vargas y además... Claro, ahora que lo volví a leer, uno puede sospechar quién escribió eso, pero no sabemos, no viene firma. Y en el libro no se explica, uno puede sospechar, pero hay más de una persona que podría haber escrito eso en el libro. Bueno, Valeria Vargas está con nosotros. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, contenta de estar aquí cerrando el año contigo. Bien. Sí, yo tenía esta deuda. El libro salió en agosto, ¿no? A finales de agosto, sí. Claro, y a mí me llegó apropiadamente en su momento, pero bueno, ustedes saben la cantidad de libros que llegan, y a mí me pasa que se me pasan, pero hay algunos que los tengo en el radar y es como, no, si tengo que leer eso, porque además quiero leer eso. Yo lo pasé muy bien leyendo El Misterio 15, le hablamos de eso en su momento, y ahí conocimos a Laura Naranjo, y no solamente a Laura Naranjo, conocimos a Pacheco, al Alemán, ¿cierto? A Úrsula, que son un trío de señores mayores que viven en Ñuñoa, igual que Laura, y que a pesar de sí mismos en alguna manera, o muy queriendo, no sé, hay una tensión ahí, se transforma en una especie de asociación de detectives privados, porque Laura es una fuerza de la naturaleza que tiene una curiosidad y no puede parar. Bueno, y en el Misterio 15 casi se muere en esa pasada. Y acá también se va a meter, también va a tener situaciones de bastante peligro. Entonces, primero, antes de entrar a profanaciones, ya lo que tú nos invitas a pensar acá, porque hay muchos elementos ahí de la memoria también colectiva de este país. ¿Qué te pasa con Laura Naranjo? ¿Por qué te quisiste quedar ahí? Bueno, me pasa que cuando creé el personaje de Laura Naranjo, igual siempre tuve la intención de darle más de una aventura, porque hay un arco en la historia que tiene que ver, las novelas se pueden leer por separado, pero hay un arco en la historia que tiene que ver con la protagonista que va hacia un lugar. Entonces... Sí, pues de hecho el libro termina con una toma de decisión que uno no sabe hacia dónde. Claro. Entonces, ese arco siempre lo tuve como medio, no súper aterrizado, pero siempre estuvo. Entonces, por lo menos era una trilogía. Y entonces tenía que ir haciendo avanzar de a poco este como despertar de Laura, porque en la primera novela ella no está en otra, está haciendo otras cosas, se acaba de separar, como que no está en otra. Y de repente entra en este mundo de mirar a los demás, de investigar, de querer saber más, y ya en la segunda novela está media desatada. Bueno, y la tercera vamos a ver, digamos. Pero ¿Ya está en escritura? No, está en argumento. Ya. Como pensando un poco... Porque la estructura es como media compleja. Entonces, me imagino porque como buena novela policial, aquí de lo que se trata es de cuánta información manejan los personajes y cuánta información manejan los lectores, que no siempre es la misma información. Claro. A veces nosotros sabemos más que los personajes. Hitchcock es un clásico de eso, ¿no? De que nosotros sabemos y por lo tanto, va a abrir la puerta y se va a encontrar, ¿no? Claro. Acá lo interesante, una de las cosas que me parecen divertidas de estos dos libros y de Laura Naranjo es que Laura Naranjo es una mujer bastante normal. No es una detective, no es una heroína, es una mujer que está además bastante en crisis, ¿cierto? En el libro anterior la vemos cerrando un capítulo y aquí la vemos como detenida en una cierta apatía respecto a sí misma también. Entonces, detengámonos un poquito ahí porque es evidente que tú te sitúas en una tradición, que es el policial, pero como que la mueves un poco con un personaje que no es el típico personaje policial. Para empezar, no es un hombre detective. Claro, para empezar no es un hombre. Yo igual tomé esa decisión a priori y dije, no, yo quiero que... Porque a mí me gustan mucho las novelas negras y me topaba con, bueno, mayoritariamente protagonistas masculinos.
Y yo tenía ganas de leer algo que fuera acá con un personaje femenino. Y bueno, entonces yo dije, quiero un personaje que sea súper verosímil, que sea un personaje con el que uno pueda sentirse identificado de alguna manera. Entonces no sabe artes marciales, no es experta en armas, no, de hecho jamás ha disparado una pistola, no es hacker, ¿entiendes? Ella como que busca, igual encuentra aliados, porque es busquilla y porque conoce gente. Y los aliados son exquisitos. Claro, como que busca ahí el de los computadores, qué sé yo, busca como sus aliados, pero todo es muy normal, porque mi intención era como crear esa sensación de esto le puede pasar a cualquiera que se fije un poco en el afuera, porque es un poco eso lo que a mí me interesa, porque cuando las personas tienen una vida muy armada, muy como estable, clásica, etcétera, hay muy poco espacio para el afuera. Porque hay un ritmo, un devenir que está planificado previamente y que son meses y que son años y que es así la vida. En cambio, cuando una persona está en un momento como de crisis, como decías tú, o de que tiene que ver un poco como no sé para dónde voy, pero para algún lado iré, pero en realidad no sé. O no quiero pensar en eso ahora. Y también un poco con esta falta de estabilidad laboral de Laura. Que la pone en un lugar en el que mirar hacia afuera se vuelve necesario. Y mirar hacia afuera es lo que te permite participar en el mundo de otra manera. Entonces, ahora, mirar hacia afuera también es una manera de arrancarte de ti. También es una manera de no mirar hacia adentro. Por supuesto, y eso es un clásico del género. Porque todos los detectives o policías o de mujeres, hombres, lo que sea, de alguna manera se vuelcan en porque al final es una vocación de servicio. Pero también porque están destruidos por dentro. Exacto. Se vuelcan en esto porque no quieren tocar sus propias emociones. Eso sí es como un clásico del género. Claro, estaba pensando para la gente que no le es tan familiar. Piensen en el video de Crimen de Cerati, ¿no? Que es un homenaje muy bonito al cine noir, al cine negro clásico policial de Humphrey Bogart, ¿cierto? Claro. Como el de Al Sombrero Alonso, ¿cierto? Además, basadas en ese tipo de cine estuvo basada en un grupo de novelas que se escribieron en los años 30, Dashiell Hammett, entre otros, que fueron muy, muy importantes para la construcción de lo que hoy día entendemos por cine policial y por literatura policial, ¿no? Sí. Ahora, a mí me ha llamado mucho la atención, hay como un movimiento de mujeres escribiendo policial en Chile, sí. Que yo sé que lleva ahí un rato, pero a mí me ha llamado la atención que como editorialmente apareció en los últimos años. ¿No? ¿Cómo te sientes tú también como parte de ese grupo? Bueno, es súper interesante porque se han ido creando conversaciones y amistades y de una u otra forma como una suerte de comunidad con las mujeres que escriben policial y también con los hombres que escriben policial, como que hay una especie de hecho como que tenemos grupos de WhatsApp, ¿me entendís? Como que qué interesante que hablarán. Y hay un par de encuentros, tráfico además. de libros, todas esas cosas suceden. Sí, hay un par de encuentros, hay uno que es cada 2 años, que es el Santiago Negro, claro. que es de la Universidad Católica. Que ahí está el comisario, porque los festivales de negros tienen comisarios. El comisario es Marcelo González y está el de la UNAP, que se llama Puerto Negro, que ese es todos los años, y ahí el comisario es Luis Valenzuela, que son académicos de claro, y además que eso también da cuenta de que hay un interés, ¿cierto? Hay cosas que están pasando. Y quizás ahí también tiene que ver, porque estaba pensando también en la conversación que tuve con la Paula y la Vaca. Que también sacó un libro protagonizado por una mujer, en ese caso sí es una detective, La Mujer del Río, se llamaba eso, que también está en librería, lo pueden encontrar, y hablamos de esto también, pero creo que lo hablamos fuera de micrófonos, como de la rebeldía de una mujer de escribir literatura negra, porque también ha sido un espacio, a pesar de que hay grandes escritoras que han escrito novela negra, la más leída de todas, Agatha Christie, sin duda. Hasta el día de hoy. ¿Sabes que está entre los libros baneados en Estados Unidos? Sí. A mí me impactó muchísimo eso. ¿Cómo se explica eso? Es que yo creo que es un género bien incombustible, po. O sea, de hecho... Pero está entre los 10.000 libros en Estados Unidos que están siendo sacados de las bibliotecas escolares y universitarias. Yo decía, pero Agatha Christie, ¿cómo? Es que no sacan nada. Yo no sé. La verdad es que ese tema es un poco insólito para mí, pero da lo mismo, porque Agatha Christie está
O sea, es una de las escritoras más vendidas hasta el día de hoy y te aseguro que está en tantas casas del mundo que hay club de Agatha Christie, Sí. o sea, es una cosa así que incombustible, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Yo mi mirada conspirativa piensa en esto, y es algo que también me pasó leyendo el libro. Aunque en tu libro tú das muy pocas pistas, o sea, es como Agatha Christie no puede empezar hacia ya las últimas 50 páginas, uno puede decir, ya, mira, quizás esto otro, y ya, experta en darte la vuelta y decir, oh, no era eso. Sí. En tu caso, en el caso de lo que vive Laura Naranjo, nosotros no sabemos, y empiezan a aparecer cosas, y empiezan a aparecer cosas, y empiezan a aparecer cosas, y es bien trepidante la manera en que las últimas 100 páginas se leen, así como, yo de verdad, no es mentira, yo decía, lo empecé a leer el sábado a las 4 de la tarde, lo terminé de leer el sábado a medianoche, y no lo podía, estaba en la casa de mis tíos, y era como Antonella Vena, como yo, ¿cómo así? Bueno, pero bueno. Y claro, hay algo que es muy interesante ahí también en la manera, como tú decías, en cómo se construyen estos libros, cuánta información le das y no das. ¿Tú trabajas con una estructura previa o también vas descubriendo a medida que vas escribiendo? Es una mezcla de las dos cosas, porque hago un argumento previo, porque si te fijas son dos tramas. Es la trama actual y la trama de lo que ocurrió. Sí. Entonces hay que tejer una trama con la otra. Entonces yo hago como un... Pero puede leer el libro sin haber leído El Misterio 15, eso es importante. No, totalmente. Pero les van a pasar, bueno, ¿qué habrá pasado? Sí, Les van a ganar el otro. Sí. Pero se puede. Pero en cada una de las dos novelas hay dos tramas. Entonces, lo que ocurrió, la historia de este crimen, digamos, y en los 80 en este caso, y lo que le está pasando a Laura. Entonces, yo hago las dos tramas, dibujo las dos tramas, y después las voy entrelazando. Y cuando las voy entrelazando, se me ocurren cosas nuevas. Entonces tengo que volver atrás y volver a hacer el tejido, ¿me entiendes? Es heavy. Debe ser difícil, heavy. pero debe ser súper entretenido. Es entretenido, pero de repente me meto en atolladeros porque de repente se me ocurre algo que me encanta, que no quiero soltar, pero que no Como sé cómo Laura. resolver. Pero que no sé cómo resolver. Entonces me quedo pegada y digo, ya no, si ya se me va a ocurrir, y lo dejo, y de repente digo, ya sé cómo. Entonces también hay una cosa medio intuitiva ahí que, y porfiada, digámoslo, que me hace ir avanzando y yo misma abandono el plan porque se me ocurrió otra cosa y voy para acá y voy para allá hasta que logro que todo... Y de repente pasa que las cosas me cuadra como el plano general y digo, ya, listo. Esto es. Ahora, uno podría contar, porque estás tratando de hacerle el kit y como te has dado cuenta, Sí, contar del libro. Sí. Pero, como para que se hagan una idea, ¿no? Ella está viviendo en un departamento privado de estos que hay como en las casas grandes. Sí, casitas interiores del fondo. Casitas interiores que hay en las comunas en donde todavía quedan estas casas grandes, ¿no? Y de repente empieza a cachar que alrededor, al lado de su casa, y en un terreno eriazo, y esto lo estoy contando al principio del libro, ¿no? Aparece un cráneo de un mono. Sí. Que está difícil de datar, ¿no? Y ella, esa como noticia queda como dando vueltas ahí, de repente empiezan a aparecer otras cosas que tienen que ver con el dueño original de la casa en donde ella está subarrendando, y empieza como a tirar, esa es la sensación que yo tengo, y que tengo la impresión de que tú haces lo mismo cuando escribes, ella empieza como a tirar hilitos, Sí. ¿cierto? De madejas que están muy, muy enredadas, empieza a tirar hilito, empiezan a aparecer cosas que a veces ella no puede hacerse cargo, entonces va donde sus amigos a buscarle ayuda, y los amigos como que la apañan, y al mismo tiempo es como, ya, pero loca, suelta. Entonces, hablemos también de la importancia de los vínculos, también, porque Laura se expone muchísimo, bien alocada, bien arrojada en ese sentido, pero tiene ancla. Sí. Sí, es que es un poco, se relaciona un poco con lo que te decía al principio, que claro, está este como modelo narrativo de género que implica que el protagonista es súper como solitario, el protagonista es un loner, es alguien que... Es solitario, como que le hace el quite al mundo, a los vínculos tradicionales más que al mundo, porque yo siento que se entregan al mundo. Pero en ese estar solo igual aparece gente con la que también está en situaciones un poco como fuera de la norma, como por ejemplo las personas mayores, los protagonistas, estos personajes mayores, que claro, como son mayores, está esta cosa que se supone que la gente mayor casi que tiene que sentarse a esperar la muerte. Y ellos se niegan, entonces son activos y les gusta investigar. Pues, ¿no? Y son muy inteligentes, y tienen tiempo y tienen recursos. Y tienen tiempo y tienen recursos. Que no necesariamente es plata. A veces sí, a veces no, pero es como contactos son recursos.
No, claro, y además que les gusta el asunto. Entonces, Laura se conecta con estas personas un poco por afinidades y un poco porque se empiezan a establecer lazos, porque como que los viejos como harto. que la adoptan, exacto, claro. Como que la adoptan, porque ellos tienen sus hijos, pero sus hijos cada uno está ocupado con su vida, como que... Entonces se preocupan todos de Laura y eso también les da a ellos un sentido nuevo. Entonces, ahora, hay razones para preocuparse por Laura, hay que decir. Ahora, para terminar, Valeria, y recuerdo que estamos hablando con Valeria Vargas sobre Profanaciones, que está editado por Weathers. También El Misterio 15 está editado por Weathers, lo pueden conseguir ambos ahí en librerías y en las redes de Weathers. Pienso, y aquí te lo lanzo como hipótesis para cerrar, ¿no? Que una de las razones por las que pueden ser cuestionados por los neofascismos, los libros policiales, es que desarrollan en nosotros una capacidad de sospecha, que es, cáchate el link que estoy diciendo, que a mí me parece que es súper necesaria en tiempos de posverdad. O sea, cuando uno está acostumbrado a leer policial, ustedes como escritores tienen que hacer que esto sea verosímil. Claro. ¿No? Y que podamos decir, ya, pero esto no tiene sentido. O sea, ¿de dónde salió este personaje? ¿Y por qué apareció con esto de repente? ¿Pero de dónde viene esto? ¿No? Y en tiempos de posverdad, cada vez se nos pide que pensemos menos, que cuestionemos menos, que traguemos la pastilla sin preguntar. Y quizás podría ser, ahí te lo presento como hipótesis, ¿no? Que también el policial nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico para la vida. Bueno, sí, yo creo que el policial, bueno, una de las razones por las cuales a mí me gusta el policial es justamente, bueno, policial, novela negra, no necesariamente tiene que haber policías, es que de una u otra forma muestra el funcionamiento de la sociedad y la idiosincrasia de cada lugar. Y eso también muestra las fallas, muestra las miserias, muestra yo ahí en esta novela me meto con un tema que tiene que ver con el pasado reciente, pero de manera como periférica, no los protagonistas principales, sino que un poco como salpica el como mal. Los monstruos se desataron en un tiempo descontrolado. Claro. Entonces yo creo que la crítica que hace de la sociedad la novela negra no necesariamente está en el resto de los géneros literarios. Hay un foco con esto es lo que está pasando, esta es la realidad, así funciona la sociedad, ahí es lo justo, lo injusto. Yo siento que eso, que es un tema eterno, el bien, el mal, lo que está bien, lo que no está bien, los abusos de la iglesia, los abusos esta inclinación al fascismo que tenemos ahora, todo eso cabe en la novela negra. Exacto, el mal uso del poder, los secretos, la forma en que cuando el poder se vuelve corrupto, malsano, oscuro, sale un poco esta furia, esta ira de los que se aprovechan de esto, que no les importa nada, no les interesa ni siquiera están a favor o en contra del gobierno de turno, pero solo les interesa el poder. El caos les permite desatarse. Todas esas cosas tienen espacio en la novela negra porque es una novela que de alguna forma abarca lo colectivo. Que eso es lo que a mí me gusta, que por eso te hablo tanto de la afuera, porque es como lo que nos está pasando a todos. No solamente lo que le pasa a cada uno en su fuero interno, sino que lo que nos está pasando a todos. Son como fotos de un momento histórico, las novelas negras. Y eso me parece fascinante porque hacemos registro documental. Claro. Estaba pensando que, al igual que otros géneros que en general son mirados como menores, como el horror o la ciencia ficción, la novela negra es evasión y no. No, porque todo el tiempo nos está devolviendo. Bueno, Profanaciones de Valeria Vargas, editado por Wells, lo pueden conseguir. Valeria, qué placer hablar contigo. Sí, y lo mismo digo. Sí. Y además que me encanta haber cumplido esta deuda o no deuda conmigo, porque yo quería leer el libro y conversar contigo, así que gracias por venir. Gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.